Bueno, en primer lugar, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en esta mañana medio lluviosa, medio soleada. Y antes de empezar el acto, querría hacer dos cosas. Primero, pedir disculpas por el retraso, por una cuestión de logística, que no técnica, todo que hay que aclararlo. Y en segundo lugar, no quiero empezar el acto sin saludar, sin abrazar fraternalmente a nuestro concejal de Getafe, Samuel García, que además sé que está aquí en público, que bueno, pues, ha tomado la decisión de pasar a segunda fila en la política por cuestiones de salud, y yo creo que eso se merece siempre un abrazo, un ánimo, un beso y lo que tú quieras. Gracias, Samuel. Muchas gracias por tu trabajo y sabemos que vas a estar ahí y esta es tu casa. Bueno, pues estamos hoy aquí para hablar de una cuestión tan elemental como es el derecho a la vivienda. Tener un hogar digno y asequible no debería ser un privilegio. Tener una vivienda, tener un hogar digno y asequible debe ser un derecho. Es un derecho, pero debe ser un derecho garantizado para todas las vecinas y vecinos. Sabemos precisamente de lo que hablamos desde Más Madrid, porque para que siga siendo un privilegio, como quiere la derecha política y mediática, y por qué no decirlo, en ocasiones también la izquierda valiente, pues se utilizan todo tipo de argumentos, un argumentario vago, a veces desajustado, incluso desde la ultraderecha, como podría ser de otra manera, pues utilizan bulos, mentiras. En todo caso, el objetivo es apuntalar aún más que la vivienda siga siendo una cuestión de privilegio. Y que siga siendo cuestión de privilegio porque ellos entienden que el modelo de vivienda, es decir, que la salida a la problemática que tenemos de vivienda pasa irremediablemente, y este es el mantra que siempre nos repiten incansablemente, por la liberalización del suelo, ¿verdad? Que supongo que eso suena, ¿verdad? Pasa porque sea el propio mercado el que regule, no sé lo que va a regular el mercado. Pero lo más sorprendente de todo eso es que son contumaces en este tipo de propuestas. Son contumaces porque no hay pleno de la Asamblea de Madrid, jueves tras jueves, que nuestro compañero Jorge Moruno les haga la siguiente pregunta al Partido Popular. Díganos, por favor, señores del Partido Popular, ¿dónde funciona ese modelo? Díganos una sola ciudad, un solo país donde funcione que liberalizar el suelo y que el mercado se encargue de regular el mercado de la vivienda funcione. Que nos lo digan, porque todavía estamos esperando. Claro, la consecuencia es precisamente esta, que nuestros vecinos y nuestras vecinas siguen sufriendo las consecuencias de este modelo. Además, insisto, son contumaces, y aprovecho que está Mónica, que como médico y también aprovecho para decir mejor ministra de Sanidad de la democracia, y esto... Y esta no es una cuestión subjetiva, porque nos conozcamos, es completamente objetivo. Aprovecho que, como decía, que está Mónica para hacer ese símil. Es decir, el Partido Popular es como el mal médico que se obceca en dar el mismo tratamiento, la misma medicación, que tiene unos efectos secundarios terribles sobre el paciente y que el resto del equipo médico le está diciendo no funciona, se nos muere el paciente, pero siguen con la misma medicación, siguen con la misma terapia. Claro, ¿sabéis lo que pasa? Que si se muere el paciente, ese paciente se llama derecho digno y asequible a tener vivienda, el derecho de nuestros vecinos y nuestras vecinas a poder tener un hogar y tener un futuro de vida. Ese es el problema. A ellos les da igual, son como el mal médico, que insisten una y otra vez. De todos modos, aterrizándolo a lo local, porque evidentemente como concejal pues, en este ayuntamiento me corresponde deciros cuál es el posicionamiento que estamos teniendo desde Más Madrid en este ayuntamiento, pues nos encontramos igualmente con otra mentira muy extendida. Y es que nos dicen, los ayuntamientos no tienen competencias, nos dicen, ¿no? Dicen, bueno, oiga, desde lo formal será así, pero es que no han inventado ustedes la pólvora. No llevamos años, llevamos décadas en los que los municipios y las ciudades con cierto tamaño que pueden constituir empresas municipales de vivienda,
pueden tener esa herramienta precisamente para atacar ese problema. Bien, insisto, su contumacia no tiene fin. Siguen insistiendo que la liberación del suelo, que el mercado, que tal y que cual. Y fijaros, por la parte que nos toca, nosotros tenemos en Leganés la empresa municipal del suelo de Leganés. La empresa municipal que con sus luces y sus sombras, desde Más Madrid Leganés, hemos insistido que es la herramienta que tenemos para afrontar ese reto de poder ir confrontando esas ideas del Partido Popular con iniciativas de acceso a la vivienda. ¿Y sabéis qué ha pasado? Que en esa empresa municipal del suelo, en la que desde luego nosotros nos hemos creído y hemos apostado desde siempre, nos hemos encontrado en primer lugar, desde que entramos en este ayuntamiento, con bloquear su funcionamiento. Ha sido Más Madrid quien ha puesto sus votos encima de la mesa para que esa empresa, esa la única herramienta que tenemos como entidad local para hacer vivienda pública, siguiera funcionando. ¿Sabéis quién se ha negado? Se ha negado la ultraderecha montana, la derechita cobarde, la derechita local, la izquierda valiente y los enfadados del rincón. Todos esos se han negado a que la única herramienta que tiene Leganés no funcionara. Y Más Madrid ha dicho, no, esta empresa tiene que funcionar. No ha quedado ahí la cosa, porque fijaros, también hablaba de, ¿por qué no decirlo?, de la izquierda valiente, porque la izquierda valiente, a 10 días de las elecciones de 2023, se les ocurrió la feliz idea, por supuesto intencionada, de convocar una adjudicación de vivienda pública donde evidentemente se vio claro la necesidad que tienen las vecinas y los vecinos de nuestro municipio en poder acceder a una vivienda pública, se adjudicaron y cuando la empresa municipal del suelo empieza a funcionar se encuentran que esas viviendas no tienen financiación. Estábamos hablando de una promoción de vivienda de compra y dos promociones de alquiler. ¿Y sabéis lo que pasó? Que Más Madrid puso la mano encima de la mesa y dijo, esto tiene que salir adelante. ¿Y sabéis quién se opuso? La derecha ultramontana, la derechita cobarde, la derechita local, la izquierda valiente y los enfadados del rincón. Se volvieron a oponer a que hubiera otra iniciativa de vivienda pública en nuestro municipio. Pero no quedó ahí la cosa, porque la empresa municipal del suelo, no decimos nosotros que sea una herramienta útil, es que no han sido útil porque no se ha querido. Y aquí contamos, en tantos años, 30, que tiene la empresa municipal del suelo, con 300 viviendas de alquiler público. ¿Y sabéis lo que pasó en ese mismo consejo de la empresa municipal del suelo? Que cuando tocaba renovar a casi 200 familias su contrato de alquiler de esas promociones, ¿sabéis lo que pasó? Que fue Más Madrid quien puso encima de la mesa para que esas familias pudieran tener 4 años más, al menos, de alquiler. ¿Y sabéis quién se opuso? La derecha ultramontana, la derechita cobarde, la derechita local, la izquierda valiente y los enfadados del rincón. Nosotros desde aquí tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Y es más, todos estos juntos, ¿sabéis por qué lo hacen? Porque les importa un pepino. Y de pepinos, aquí en este pueblo sabemos bastante nosotros. Porque, para el que no lo sepa, no es una verdura, es una fruta. Es decir, que cuando la señora Ayuso hablaba de hijos de fruta, nos estaba insultando doblemente. Porque es una curcubitácea de la familia de la calabaza, de la familia de la sandía, de la familia del melón. Y de esos melones sí que son en el Partido Popular. Eso sí que lo tenemos muy claro. Claro, nos insultaba con hijos de fruta, pero nos insulta cuando quieren imponer ante esa tesitura de querer tirar por tierra, mar y aire la empresa municipal del suelo, nos vienen con la sorpresa más mayúscula. Un desarrollo urbanístico en el que, atención, el 50% del suelo va a ser para vivienda en alquiler. ¿Sabéis en qué modelo? Os lo digo yo. El Plan Vive. El Plan Vive, ese plan en el que las casas son de mala calidad. Las empresas que son adjudicatarias tienen sus cuentas en las Islas Caimán y donde ponen la renta son los vecinos y las vecinas. Ese modelo, ya le decimos que aquí en Leganés, con Más Madrid, que no cuenten. Lo sentimos mucho, que no cuenten. Por último, y ya voy terminando, os he hablado de Leganés porque estamos en Leganés, pero tengo constancia y sé que todos y cada uno de los concejales y las concejalas que tiene esta formación diseminados por todo el territorio
tienen también sus luchas con este mismo objetivo, con que el modelo del Partido Popular no sirve. Y tenemos muy clara, gracias también al equipo de Moruno, a los diputados de la Asamblea de Madrid, que la paradoja que planteamos desde Más Madrid es que nos negamos a que el único proveedor de vivienda tenga que ser el mercado. A eso nos negamos en todos y cada uno de los pueblos donde estamos los concejales y las concejalas representados. Y para finalizar, antes de dejar paso a Jorge Moruno, también tengo que agradecerle que gracias a sus ideas, gracias al trabajo que hacen en la Asamblea de Madrid, tengo también muy claro que las concejalas y concejales, y por cierto, el alcalde de Cosarruelos, que está por aquí, que también tenemos alcaldes, para el que no lo sepa. Para que hay alguno que se lo olvida. Gracias por estar aquí, Vicente. Como decía, no hay concejal ni concejala de la Comunidad de Madrid que, gracias al esfuerzo y al trabajo de Jorge Moruno, sepa que la cuestión de vivienda, la paradoja de vivienda, no se ataja con una sola iniciativa. Se ataja con muchas iniciativas al mismo tiempo y en todas partes. Muchas gracias y os dejo con Jorge Moruno. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Leganés. Bueno, ahora qué digo ya, si ya básicamente lo has contado casi todo. Estabas hablando del Plan Vive, que según la Comunidad de Madrid, y tú se lo preguntas por escrito, te dice que es el plan de vivienda asequible más ambicioso de toda Europa. O sea, esta gente no tiene abuela, porque en realidad solo basta darse una vuelta por el conjunto de Europa para ver que nadie se fija en el Plan Vive. Y yo se lo pregunté, le dije, ¿pero por qué consideran ustedes que es el plan más ambicioso de toda Europa si nadie sabe lo que es? Dice, porque se han interesado en una feria de Múnich donde nos han dado un stand para poder hablar a la Comunidad de Madrid. Digo, bueno, pues no sé, si tú te fijas, por ejemplo, en Helsinki, que el otro día salió el índice de la felicidad y son el país más feliz, dicen. Entre otras razones, porque una ciudad con 700.000 personas produce 3.500 viviendas protegidas del mercado al año. Madrid tiene 0 viviendas protegidas de manera permanente en toda la comunidad para una comunidad de 7 millones de personas, mientras que el País Vasco tiene 55.000 para una población mucho menor. Es decir, cuando digo protegidas de manera permanente me estoy refiriendo a que no pasan 15 años, se descalifican y se pueden privatizar, que esa es la gran anomalía de la vivienda española. En España no es que no haya habido política de vivienda, lo que ha habido es política inmobiliaria. Y entre 1951 y 2015 se han producido alrededor de 7 millones de viviendas protegidas. ¿Dónde están? Privatizadas, porque se construían con la finalidad de engrosar las filas del mercado, no con la finalidad de construir un gran parque de vivienda público estable a lo largo del tiempo. Mientras que en el conjunto de Europa las viviendas protegidas lo son sine die, lo son para siempre, en España tienen fecha de caducidad. Y la Comunidad de Madrid se sigue resistiendo a día de hoy a mantener ese modelo que es un auténtico fracaso, que ya se lo dicen incluso promotores inmobiliarios. Algo que ya han dejado de hacer el País Vasco, Cataluña, Valencia, que se van equiparando cada vez más al conjunto de Europa. Y esta es una de las razones, la vivienda, si os dais cuenta cuando miráis el CIS o cualquier estudio, es uno de los principales problemas de la sociedad española. Siempre se dice que es una cuestión de la juventud, que se circunscribe a la juventud. Y la juventud claramente lo sufre en primera persona, pero no se limita a esto. El problema de la vivienda es un problema transversal, que como una mancha se va extendiendo al conjunto de la población y que afecta ya a amplias capas de la sociedad, a jóvenes, pero no solo a jóvenes, que tienen cada vez más dificultades de acceder a una vivienda. Mira, para que os hagáis una idea, España se rompe y Madrid se rompe. La vivienda es el principal problema de fractura social en nuestra sociedad y llevamos décadas y décadas. Yo me acuerdo cuando montábamos las manifestaciones de no vas a tener casa en tu puta vida, que yo era un chaval y siempre se decía en España el tema de la vivienda no tiene solución. Y se sigue diciendo todavía a veces, no, bueno, es que para conseguir lo que han conseguido otros países europeos es que se necesita mucho tiempo. Es que Viena, claro, es que son 100 años. Bueno, ya, pero en algún momento dado hay que empezar. Si hubiéramos empezado hace 25 años, mejor que empezar ahora. Y mejor empezar ahora que dejarlo para dentro de 15. En algún momento dado hay que empezar a poner las piedras, valga la redundancia, para construir un modelo donde al final es una decisión política. Cuando dicen no hay que politizar la vivienda, quien dice eso lo está politizando. Lo está politizando porque lo que está haciendo es naturalizar una concepción de la vivienda básicamente como un negocio.
y como un bien de mercado. Luego está la cuadratura del círculo, como lo dijo bien Ábalos, ¿no? Que dijo, la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado. O sea, eso es muy difícil de mantener, porque si es un derecho, la gente tiene que tener un acceso seguro, fácil, barato y estable. Y si es un bien de mercado, está pensada para obtener la máxima rentabilidad. Como decía, la vivienda es el principal problema que fractura a la sociedad española. Desde el año 2008, el 58% de las viviendas registradas en el catastro pertenecen a empresas que tienen más de 8 viviendas. Ayer salía una noticia en La Vanguardia donde solo el 14% de las hipotecas son hipotecas de gente que compra para vivir en ella en su primera vivienda. Y el 56% de las compras son compras de inversores. ¿Para qué compran esos inversores? No compran para garantizar un derecho. Lo que compran es para maximizar beneficios. Y, por lo tanto, esto lo que hace es dificultar el acceso a la vivienda tanto de los que viven de alquiler como de los que pretenden comprar una vivienda para vivir. En Madrid ya hay 15 de cada 100 personas que tienen problemas mensuales con el pago de la vivienda, que es una cifra que está por encima de los momentos de la pandemia. Y el 55% de la población inquilina en Madrid, al pagar la vivienda, se queda con 561 euros para todo el mes. Y luego, además, tienen que aguantar que la señora Ayuso le llama a los jóvenes, en este caso, que son unos vagos que no se quieren esforzar, no como ella, ¿no?, y su pareja, que básicamente ya sabemos de dónde sacan el ático. Como digo, tampoco es una burbuja en lo que estamos. No es igual que la burbuja del año 2008. Lo que es una situación de acaparamiento. Es algo parecido a la revuelta de la harina del siglo XVIII, donde es verdad que hay escasez, pero hay un acaparamiento. Y quien está acaparando la vivienda lo está haciendo para especular con ella, porque la gente, antes que dejar de pagar otra cosa, va a tener que pagar la vivienda porque es un bien de primera necesidad y tiene que vivir con ello. Y también ha habido una desidia de las instituciones públicas a lo largo de bastantes décadas. Pero no es, como dicen los liberales, un mero problema de oferta y demanda. Esto parece muy simple, ¿no? Si hay X cantidad de viviendas y X cantidad de gente que demanda una vivienda, la solución pasa por aumentar la cantidad de viviendas que hay por la cantidad de gente que hay. Parece fácil, pero no funciona así la vivienda. No funciona así porque, como hemos visto, no solo hay un tipo de oferta y no solo hay un tipo de demanda. Existen distintos tipos de oferta. Existe la oferta de vivienda de mercado y existe la oferta de vivienda protegida de los precios del mercado. No hay un solo país donde la vivienda sea asequible y segura, donde el mercado por sí solo ofrezca vivienda segura y barata. No hay ninguno. Existe la vivienda pública, no concebida como vivienda para pobres, sino vivienda como un derecho ciudadano. No esta idea de, no, la vivienda pública es para los que no pueden acceder al mercado, que luego es mentira, ni siquiera es cierto, pero no está concebida de esa manera. Y luego, además, existen las asociaciones de lucro limitado y sin ánimo de lucro que proveen a amplias capas de la población de una vivienda protegida de los precios del mercado. Y luego está la vivienda del mercado, que lo único que busca es maximizar beneficios. ¿Por qué la vivienda de mercado es incapaz de ofrecer una vida estable y segura y barata? Pues ya lo vemos con los alquileres. Si algo tan importante como es la vivienda se deja en manos del mercado, lo que buscan es aumentar los precios y eso camina en dirección contraria de la vida de la gente. Para poner un dato, la vivienda nueva construida, siempre se pone el foco, la rigidez de la oferta. La vivienda nueva construida sin vender en la Comunidad de Madrid, donde toda la Comunidad de Madrid es básicamente una zona tensionada, ha aumentado un 28% desde el año 2008 hasta el último año que hay datos del Ministerio de Transportes. En Madrid hay más de 51.000 viviendas nuevas a estrenar sin vender. Hay más que el año pasado, al mismo tiempo que hay una enorme necesidad de gente que le gustaría poder comprar una vivienda si pudiera. Lo que pasa es que a los precios que están es imposible. Y lo mismo sucede con el alquiler. Bueno, pues con el lado de la demanda os sucede lo mismo. No toda la demanda es una demanda para vivir. No todo el mundo que busca vivienda lo busca para vivir. Lo hemos visto con la gente que busca para comprar, para especular, para montar pisos turísticos, para montar pisos de lujo. Eso lo que hace es reducir la cantidad de vivienda disponible y lo que hace es elevarle los precios al conjunto de la ciudadanía. ¿Y qué hace la Comunidad de Madrid? Pues básicamente la Comunidad de Madrid no hace nada. Llevan 30 años aplicando el mismo modelo y
no ha dado ningún resultado. De hecho, somos la comunidad donde más aumenta el precio del alquiler y donde más alto es el precio del alquiler. El Plan Vive, que tiene ya casi más renuncias que viviendas entregadas, obviamente no sirve para lo que ellos dicen que tiene que servir, que es para bajar los precios, porque no paran de subir los precios. Eso es vivienda cara, de mala calidad, y encima los madrileños y madrileñas ponemos el suelo. Dicen, sale gratis. No, no sale gratis. Ponemos un suelo muy preciado que, en lugar de hacer lo que hacen, por ejemplo, en Dinamarca, en lugar de darle de adjudicárselo a una empresa, se construye la vivienda, a lo mejor pidiendo un préstamo, con la renta de los inquilinos se paga ese préstamo y luego se sigue reinvirtiendo ese dinero en mantener los inmuebles y en seguir aumentando el parque de vivienda. No, aquí como la empresa adjudicataria que tiene sede en las Islas Caimán necesita sacar una gran rentabilidad, a los inquilinos se les cobra el IBI. Y ya para ir terminando y dejar paso a Manuela, el alquiler indefinido. Esto suena, bueno, claro, se han puesto todos como locos, desde la izquierda valiente hasta el Partido Popular, que básicamente han venido a decir que es lo mismo. Yo le dije al Partido Socialista que se anticipen, que no haga lo mismo que han hecho siempre, que no haga lo mismo que hicieron con la regulación de precios, que al principio decían lo mismo, que es una cosa franquista y que esto no sirve, tal, para luego acabar aceptándolo, aunque sea a medias, que se anticipen a su propia situación y que vean que finalmente es algo normal, es algo que funciona en media Europa. O sea, ¿qué pasa? ¿Que Suiza, Suecia, Dinamarca, Austria, Bélgica, Países Bajos, Finlandia son todos franquistas? Y además, que el alquiler indefinido funciona de la siguiente manera. Hoy en día los alquileres duran 5 años si quien te alquila es una persona física, un particular, o duran 7 años si quien te alquila es una empresa. Con lo que cambia con el alquiler indefinido es que ya no se pueden disparar los precios cada 5 años o cada 7 años. Los precios se actualizan acorde al índice del INE, acorde al índice de la vida. Y si el casero quiere recuperar su vivienda, obviamente tiene una serie de supuestos. Si usted quiere vivir en ella, si un familiar quiere vivir en ella, por impago o por uso indebido de la vivienda. Lo que ya no se puede hacer es disparar un 30% del alquiler cada 7 años. Eso no se puede hacer. Bueno, pero es que eso está bien. Lo que ya no se puede hacer es comprar un edificio entero, como en Tribulete 7, para echar a los inquilinos y montar pisos de lujo. Lo siento mucho. Quien compre una vivienda la va a comprar para vivir en ella. Si usted compra una vivienda y hay un inquilino y usted va a vivir en ella, pues entonces entra usted a vivir en esa vivienda. Si usted compra una vivienda o un edificio para montar pisos turísticos, lo siento, no puede hacerlo. Hay una persona viviendo ahí. Si usted compra una vivienda para montar pisos de lujo, lo siento, no puede hacerlo, pero es que eso es bueno. Pero no solo es bueno para las personas que viven ahí, es bueno para el conjunto de la ciudadanía, porque ese tipo de operaciones especulativas, de compras especulativas, también aumentan el precio al conjunto de la ciudadanía, porque eso eleva el precio al resto. Por ejemplo, cosas que hemos visto aquí muy cerca, en Getafe. La vivienda protegida, que aparte de desprotegerse a los 15 años, la compró Blackstone. Bueno, con el alquiler indefinido eso no podría darse. Las viviendas que vendió Ignacio González o Ana Botella, se las vivió en casas civiles, tampoco podrían darse, porque a los inquilinos no se les podría echar si usted lo que pretende es disparar el precio y especular con ellas. Además, el alquiler indefinido funciona como una regulación de precios de facto. Mientras que vives ahí, se actualiza acorde al índice del INE. Hay supuestos excepciones. Si el casero quiere reformar la vivienda o rehabilitarla, se puede aumentar el precio hasta un límite teniendo en cuenta esa operación. Pero básicamente lo que permite es estabilidad, seguridad, poder forjar una vida en un mismo sitio. Que alquiler y seguridad vayan de la mano, algo que es impensable en este país. Y además, quien pretenda comprarse una vivienda en propiedad, el alquiler indefinido también le favorece, porque te permite ahorrar más dinero al no tener que dejarte medio sueldo todos los meses en pagar el alquiler. Te permite tener más dinero en tu bolsillo, que puedes decidir ahorrártelo para comprarte una vivienda en el futuro, y además es algo que mejora la economía, porque en lugar de irse ese dinero por el sumidero de la economía rentista, que es improductiva, ese dinero se va a la cafetería de abajo. Y eso es algo que mejora al conjunto de la economía, no solo a la persona que vive ahí. Así que el alquiler indefinido es una medida que beneficia a la gente que vive de alquiler, pero también a la gente que no vive de alquiler. A los únicos que no benefician es a los que pretenden especular y vivir del trabajo de los demás a través de especular con un derecho como es la vivienda. Y simplemente para terminar, funciona en toda Europa y ¿por qué no va a funcionar también en España? Yo entiendo, como decía el dramaturgo alemán Müller, que el primer semblante ante lo nuevo es el espanto y la primera vez que se habla de algo novedoso genera reticencias. Pero bueno, solo podemos avanzar en ese camino. Pasó con la regulación de precios.
Y pasará con el alquiler indefinido. No hay que elegir entre vivienda pública o regulación de precios. No hay que elegir entre alquiler indefinido o vivienda protegida. No hay que elegir, hay que hacer todo al mismo tiempo y por todos los medios. Y os dejo ahora con Manuela. Y yo, por si alguno no ha quedado convencido con lo del alquiler indefinido, os lo voy a contar yo ahora también. ¿Qué? Si quieres hablamos Luego nos vemos. al final. Luego hablamos. Vale. Luego hablamos con él. Bueno, lo primero, Enrique, Victoria, Carlos, Asamblea, demás Leganés, muchísimas gracias por acogernos. Una vez más nos sentimos como siempre en casa y gracias al mejor secretario de organización que podíamos tener, que nos hace hasta las canciones para que comiencen los actos. ¡Qué maravilla! El secretario de organización que merecemos. Siempre es un gusto estar en Leganés, siempre es un gusto estar en el sur de Madrid, el corazón progresista de nuestra región. Más Madrid crece en el sur de Madrid y va a seguir creciendo porque nacimos para construir una región más justa y más igualitaria. Y eso pasa precisamente por articular una nueva mayoría política con la gente de Leganés, de Móstoles, de Getafe, de Fuenla, de Carabanchel y de Vallecas. Con la gente de todos los barrios trabajadores de Madrid, a la que cada vez se les hace esperar más para poder ver a su médico de cabecera, que ve cómo sus hijos e hijas no se pueden emancipar, que vive en un nuevo barrio donde no hay instituto ni centro de salud y que empieza el mes con medio sueldo porque el alquiler se le lleva exactamente la otra mitad. Aquí sabemos que el problema de Madrid no es la financiación de Cataluña, como nos quiere hacer creer el Partido Popular en la comunidad. Que el problema de Madrid no son las personas migrantes, especialmente los niños que ahora Ayuso, Abascal y Puigdemont se pelean por no acoger. El problema de Madrid son los ricos que no pagan su parte para financiar los servicios públicos de todos. El problema de Madrid son los políticos de la derecha que desmantelan nuestros servicios públicos y los fondos buitre españoles y extranjeros que especulan con nuestros barrios. Más Madrid nació para ser una alternativa a todas esas personas que se sienten abandonadas después de casi 30 años de gobiernos del Partido Popular, a las personas cansadas de escuchar que no hay una alternativa, cansadas de que se les quiera hacer creer que las listas de espera en la sanidad o los precios del alquiler son fruto de una maldición bíblica y no de la pésima gestión del Partido Popular, cuando no de la corrupción institucionalizada. Mirad, enfrentamos un modelo enquistado en Madrid, un modelo que lleva años carcomiendo las instituciones y parasitando lo público para abrir nuevos mercados y nuevos negocios para empresas amigas y amigos con empresas. Por eso asfixian la universidad pública, para que proliferen universidades privadas que cobran 5 veces más por una educación peor. Por eso no cubren la demanda de formación profesional, para que las familias trabajadoras tengan que pagar 400 euros al mes en una privada para poder garantizar el futuro de sus hijos. Por eso maltratan a la sanidad pública, para obligar a la gente a hacerse seguros privados mientras siguen inflando la cuenta de Quirón con el dinero público que va a pagar la sanidad de la gestión privada. El proyecto político de Ayuso es el proyecto político de Trump y el proyecto político de Elon Musk. Es una triste imitación basada en los dos mismos principios: la avaricia y el odio a las familias trabajadoras, el odio al feminismo, el odio a las personas LGTBIQ+, el odio a la ciencia y a las instituciones que la mantienen viva, el odio a las universidades y a las agencias de salud pública, el odio a todo lo que es de todos y todo lo que nos convierte en una sociedad de iguales. Ese es el liberalismo a la española que vende Ayuso en el extranjero: dopar con dinero público los negocios privados y vivir a cuerpo de quironesa sin dar explicaciones por los negocios de su novio. Ese novio que ya está imputado por 4 delitos, que ya no solo es un presunto delincuente fiscal, sino que también es un presunto
corrupto. Compañeros y compañeras, recordemos y saquemos pecho que una jueza investiga si el novio de Ayuso le pagó una mordida de $500 000 al presidente de Quirón Prevención gracias a nuestra acusación popular. Gracias a Más Madrid, el señor Alberto Quirón se va a sentar ante una jueza. Más Madrid ha sentado en el banquillo a Alberto Quirón y va a llevar a la quironesa al Congreso a dar explicaciones, porque no vamos a descansar hasta que Ayuso asuma responsabilidades políticas por esos negocios a 3 bandas, con su novio y con el grupo Quirón. Compañeros, si hay algo que está empobreciendo a la mayoría de los madrileños es el negocio de la vivienda. El artículo 47 de nuestra Constitución, como decía Poblete, se está convirtiendo en un artículo de lujo por la avaricia de unos pocos que aspiran a vivir del trabajo de los demás, como nos decía Jorge. Hoy alquilar una vivienda en Madrid cuesta el doble que hace exactamente 10 años. Hay un ejército de fondos buitre y multipropietarios comprando nuestro parque de vivienda para especular con los alquileres, y esto tiene un nombre. Se llama especulación, se llama rentismo y hay que combatirlo. El problema de la vivienda tiene beneficiarios y tiene culpables: Tecnocasa, Idealista, Blackstone y Airbnb. El problema de la vivienda tiene responsables políticos y tiene soluciones. Los precios del alquiler pueden bajar si los topamos usando la ley, pero Ayuso no quiere porque ella gobierna para los especuladores. Pueden bajar si empezamos a cerrar los miles de pisos turísticos que operan en Madrid sin licencia como negocios ilegales. Pueden bajar si empezamos a proteger los derechos de los inquilinos y dejamos de apelar a la solidaridad de los caseros. Pueden bajar si aprobamos la ley de alquiler indefinido que hemos llevado al Congreso desde Más Madrid. Pueden bajar si empezamos a construir vivienda pública masivamente para dar alquileres asequibles a las clases medias y clases trabajadoras de nuestro país. Necesitamos un poder político para aplicar estas soluciones. Necesitamos construir una mayoría política en la Comunidad de Madrid para acabar con el negocio de los especuladores, y para eso hemos nacido, para eso ha nacido Más Madrid. No nos vamos a conformar hasta que lo consigamos. Esta semana hemos estado en el Parlamento Europeo para presentar nuestra propuesta de alquiler indefinido, que ya existe, como decía Jorge, en países como Países Bajos, Francia, Alemania, Austria, Suiza. En Europa escuchan con atención mientras el Partido Popular nos dicen que es una medida franquista que se aplica en Berlín, en Viena y en Copenhague. Es la prueba de que no tienen precisamente argumentos para posicionarse contra una medida simple y a coste cero que puede estabilizar los precios de la vivienda. Dicen que es una medida franquista porque decir que están a favor de que te puedan subir el alquiler lo que quieran suena demasiado mal, incluso para ellos. Dicen que es una medida franquista porque no pueden decir abiertamente que especular con los alquileres está por encima del derecho a que puedas echar raíces en tu barrio. Dicen que es una medida franquista porque no pueden decir abiertamente que se oponen a la mejor vacuna que ningún fondo buitre se compre un edificio lleno de inquilinos, porque sí, con el alquiler indefinido, como decía Jorge, se acaban intentos de compra como el de Casa Orsola o el de Tribulete 7, porque a ningún fondo buitre le renta comprar viviendas si no va a poder expulsar a sus inquilinos para subir el precio. No podemos dejar que compren nuestros barrios edificio a edificio delante de nuestras narices. No podemos permitirlo y vamos a buscar todas las formas de ponerle freno a la especulación para proteger el derecho a la vivienda. Las casas son para vivir y no para especular. Así de simple. Y tenemos que seguir planteando medidas audaces, medidas novedosas, medidas para salir de la melancolía. Tardan un tiempo, pero hemos visto cómo las medidas de Más Madrid van marcando el rumbo a las demás fuerzas progresistas. Somos una fuerza de avanzada y tenemos que seguir siéndolo. Tenemos que liderar el debate de la vivienda y convertir nuestras medidas en medidas de sentido común, que hicimos de la misma forma
que hicimos con la regulación de los alquileres una medida que aplican algunos que se oponían hace 2 años y que votaban en contra y se abstenían en la Asamblea de Madrid. Vamos a hacer lo mismo con el alquiler indefinido y vamos a empujar un cambio cultural para que el alquiler no sea sinónimo de inestabilidad, para que el alquiler sea compatible con el arraigo en los barrios, con la seguridad residencial y los planes a largo plazo. El negocio de la vivienda está partiendo nuestra sociedad, como decía Jorge, entre propietarios e inquilinos, entre quienes van a heredar viviendas y quienes van a empezar la carrera hacia la vida adulta con kilómetros de desventaja por no tener nada más que su trabajo y no tener el privilegio de poder heredar. El negocio de la vivienda se está llevando por delante las bases materiales de nuestra convivencia y tenemos que aplicarle un freno democrático, ni más ni menos. Comprar una casa no puede ser un único pasaporte a esa tranquilidad. Tenemos que dibujar un horizonte donde vivir en una vivienda pública con alquiler indefinido es un proyecto de vida y un orgullo. La vivienda pública debe ser todo lo contrario al plan Vive de Ayuso, donde las viviendas son tan caras que la gente renuncia a ellas, incluso como estamos viendo en San Sebastián de los Reyes. Ayuso presume de entregar viviendas que a la semana se descubre que además son viviendas inundables, como hemos visto en Alcorcón. Vivir en una vivienda pública debería ser un orgullo. Las viviendas públicas deberían ser un modelo de la mejor arquitectura al servicio de la gente corriente. Nos merecemos la mejor arquitectura, también un modelo de sostenibilidad y confort climático, un modelo de calidad y no un estigma, que es lo que se consigue con el modelo de Ayuso. La vivienda tiene que ser la base del arraigo en el barrio y el arraigo en la comunidad. Defendamos el derecho a la vivienda y nuestros servicios públicos como una batalla existencial, una batalla por el alma de nuestra sociedad. Amigas, amigos, ya voy terminando. Algunos reaccionarios, algunos melancólicos echan de menos una idea de comunidad conservadora donde había más certezas y supuestamente mayor bienestar. Es una utopía que nunca fue tal, ni para los hombres ni para las mujeres. Nuestra tarea también es construir y reconstruir ese vínculo social, construir con mimbres nuevos esa comunidad rota por el neoliberalismo. Esa comunidad se construye con los servicios públicos porque son los colegios y los centros de salud los que convierten las escaleras de personas anónimas en comunidades de vecinos que se conocen. Y los bloques de vivienda en barrios vivos que se defienden de la especulación y de la codicia. La comunidad se reconstruye y se construye a la puerta de los colegios y en las salas de espera de los centros de salud, porque ahí es donde se cruzan los diferentes para convertirse en iguales. Defendamos los espacios y los servicios públicos como lo que son. Nuestro proyecto de sociedad, el espacio de las y los iguales. Así que muchas gracias y adelante Mónica García, la ministra, que mejor defiende la sanidad y la dignidad de nuestras instituciones, y el amor no me lo tienen que escribir porque ya me lo sé. Bueno, buenas gentes, maravillosas gentes, cómo se echaba de menos, la verdad. Muchísimas gracias a todos los que habéis organizado este acto, muchísimas gracias a todos los que os dejáis la piel todos los días en los municipios, en la asamblea, en los plenos, en el congreso, en cualquier sitio donde defendéis lo mejor de la política. Estaba escuchando a Carlos, he escuchado a Carlos y me ha hecho gracia porque dice qué bien que hoy ha hecho un día medio nublado, medio soleado, ¿no? Somos la izquierda optimista, claramente, ¿no? Y me ha parecido escuchar que en vez de Casarrubuelos ha dicho Costarrubuelos, ¿no? Está tan optimista, ha visto tanto sol, que ha dicho esto es Costarrubuelos, ¿no? Te imaginaba con una sombrilla, Vicente. Bueno, lo primero que voy a hacer, me vais a perdonar, es leer el artículo 47 de la Constitución, ¿vale? Que se ha leído muchas veces, pero que yo creo que merece la pena. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. El Plan Vive no entra aquí. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias.
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La especulación, esto es lo que tienen que hacer los poderes públicos dentro de la Comunidad de Madrid y dentro de los gobiernos, impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Hablar de vivienda es hablar de salud, hablar de vivienda es hablar de política. Hablar de vivienda nunca nos van a impedir seguir hablando de vivienda. Muchas gracias a la participación democrática de estos ciudadanos ejemplares que mientras se lee el artículo 47 de la Constitución vienen a boicotear un acto que habla de vivienda. Muchas gracias, ciudadanos ejemplares, por desalojar la sala. Seguimos hablando de vivienda, seguimos hablando de lo que de verdad a los madrileños nos importa. Muchas gracias por su participación. Artículo 47 de la Constitución, se lo recomiendo para que se lo lean en su casa. Muchas gracias. Ciudadanos ejemplares, demócratas ejemplares. ¡Viva la democracia! ¡Viva las instituciones! Voy a comenzar con una perogrullada, ¿vale? Voy a comenzar con una perogrullada y es cómo hay gente que dedica su tiempo a reventar los espacios comunes, a reventar los lugares donde se viene a hablar de política. Cómo hay gente tan antipolítica, tan bueno, pues que realmente tan antisocial, ¿no?, que dedica su tiempo. Esta mañana yo me he levantado y he dicho, voy a tener un acto de Más Madrid. Hay gente que se ha levantado y dice, yo voy a ir a reventar un acto de Más Madrid, ¿no? Aquí hay como dos posturas ante la vida, ¿no?, dos posturas ante el mundo. Bien, nosotros seguimos, porque nosotros somos la fuerza viva, la fuerza progresista, la fuerza optimista, la fuerza que defiende los intereses de los madrileños y las madrileñas y la fuerza que va a seguir trabajando a pesar de todos los boicots, a pesar de todos los insultos, a pesar de todas las trabas. Bueno, yo creo que escuchar a Moruno es un placer. Escuchar a Moruno hablar de vivienda es un placer. Escuchar a nuestros concejales y concejalas defender la mejor de las políticas es un placer. Escuchar a Manuela enfrentarse a las políticas retrógradas y reaccionarias de la señora Ayuso es un placer. Creo que tenemos que estar orgullosos de estar en un partido político que está orgulloso y orgullosas, estamos orgullosos y orgullosas de nuestros cargos públicos, que estamos orgullosos y orgullosas de la política que hacemos, de la buena política. Al otro lado de la calle está la política torticera, la política interesada, la política espuria. Y nosotros no, nos sigue gustando la política a pesar de todo. Tenemos una máxima, y voy a empezar con otra perogrullada, y es que queremos vivir tranquilos. Nosotros apostamos por una política para que la gente pueda vivir tranquila. Estamos de acuerdo en que queremos barrios vivos, en que queremos casas asequibles, en que queremos que nuestro futuro no lo determine ni un casero especulador ni un fondo buitre especulador, y queremos que nuestros hijos puedan emanciparse, que nuestros hijos se puedan quedar en nuestros barrios, que haya barrios en los que arraiguen a las familias, que queremos vivir sin sobresaltos. Como decía Moruno, el alquiler tiene que ser sinónimo de seguridad. La casa, nuestro hogar, tiene que ser sinónimo de seguridad. Y estamos de acuerdo en el que el derecho a la vivienda no solamente está contemplado en nuestra Constitución, sino que está contemplado casi en nuestros anhelos más atávicos. Es casi antropológico, ¿no? Tener un hogar, tener un lugar donde arraigarse, tener un lugar donde tener un proyecto de vida. ¿Cuál es el problema entonces? Pues mira, el problema en concreto en la Comunidad de Madrid es que tenemos una presidenta que está más preocupada por las imputaciones de su pareja que de la vivienda de los madrileños. Es el problema de la señora Ayuso. Claro, ¿cómo explicarle a la señora Ayuso que vive en un ático, que está pagado a través de comisiones y está pagado a través de mordidas? Bueno, está el piso de abajo, el piso de arriba no sabemos todavía quién lo ha pagado, no sabemos si es una prebenda al Grupo Quirón. El problema es que su ascensor social está pagado a base de mordidas y pelotazos. Y para eso no solamente
ha llegado a ese ático a base de mordidas y pelotazos. Es que además ha impedido el ascensor social de la universidad pública, el ascensor social de la educación pública, el ascensor social de la protección social, el ascensor social de la formación profesional. No solamente su ascensor de pelotazos y mordidas le ha llevado a un ático, sino que ha impedido que el resto de los ciudadanos y las ciudadanas puedan utilizar ese ascensor social. Y ha logrado que Madrid sea una barra libre de especuladores. Un Madrid que se pone el suelo al servicio de los especuladores. Un Madrid que pone los anhelos y el derecho de los ciudadanos al servicio de los especuladores. ¿Y qué es lo que proponemos? Algo muy sencillo que, como ya ha dicho Jorge Moruno, se hace en muchos países, con una receta que funciona: vivienda pública, control de precios y alquiler indefinido. Vivienda pública para que no dependa todo de los fondos buitre, control de precios para evitar las subidas abusivas y alquiler indefinido para vivir tranquilo en tu casa. Y efectivamente, Jorge, no es ningún invento, es que esto ya estaba aquí, ya estaba en este país. Ya había alquileres indefinidos, ya lo hay en otros países. Lo que no queremos es que cada 5 años haya como una especie de nuevo juego a la ruleta a ver cuánto te van a subir el precio de tu vivienda. 200, 300, 400, 500, ¿a qué barrio te tienes que ir? En Europa ya se hace, ya lo ha dicho Jorge, Berlín, Viena, París, y aquí también se puede y se puede hacer posible. Pero tenemos una presidenta que está más pendiente de crear bulos que de crear vivienda. Una presidenta que está más pendiente de resolver los problemas de su pareja que de resolver los problemas de los madrileños. Y un Ayuso que dedica más tiempo a su ático de Chamberí que a las viviendas, por ejemplo, de los leganeses. Mientras tú buscas casas, la pareja Ayuso-Quirón busca asesoramiento legal. Y efectivamente, entre Madrid y España se rompen. ¿Por dónde se rompen? Por la vivienda. Y en estos días estamos viendo, esta semana hemos conocido, como ya ha dicho Manuela, que Alberto Quirón ya va acumulando imputaciones. Ya van 6 veces las que le han llamado a declarar. Y aquí tenemos también a una señora Ayuso que los días pares dice es un ciudadano normal, no le conozco, es un perfecto desconocido, y los días impares dice es un ciudadano ejemplar, hecho a sí mismo, ¿no? Que ha hecho a sí mismo, que ha logrado lo que se puede lograr gracias al esfuerzo. Claro, yo me imagino cómo será encontrarse a ese ciudadano, si es un ciudadano desconocido, un ciudadano ejemplar, cuando están tomando café en la cocina, ¿no? Los días pares se encuentra a un ciudadano desconocido, que debe ser todo un shock, y los días impares se encuentra a un ciudadano ejemplar. Lo grave ya no es el fraude fiscal. Lo grave ya no es los delitos confesos de un delincuente confeso. No os preocupéis, ya me ha llegado la carta ya me ha llegado la carta, sí. En la que me pide dinero por decirle a un delincuente confeso que he dicho que es un delincuente confeso. Y por eso pide más dinero. Le parece poco los 2 millones que ganó con las mascarillas. Bien, los delitos de los que se le acusan ahora, gracias a una denuncia de Más Madrid, estos delitos ocurrieron cuando la señora Ayuso ya vivía con Alberto Quirón. Y hemos vuelto un momento al caso Gürtel. No sé si os acordáis de Ana Mato cuando decía que ella no había visto el Jaguar en su garaje, ¿no? Pues Ayuso no ha visto a un defraudador confeso en la cocina. Y la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto sabía la presidenta de la Comunidad de Madrid mientras su propio gobierno duplicaba el presupuesto al grupo Quirón? Porque por muchos bulos, por muchas provocaciones, por muchos desprecios, no van a conseguir tapar lo que es ya hoy el caso Ayuso. Y amigos y amigas, cuando hablamos de vivienda tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar, cómo no, de salud mental, porque los problemas con la vivienda a día de hoy son el mayor determinante de una mala salud mental. Sabemos lo que pagamos cada mes un alquiler que nos deja sin aire. Sabemos que las familias se dejan el 60, 70, 50, 80, los jóvenes el 100% de su salario en un alquiler. Lo saben los datos también, el 38% de las familias viven con angustia la posibilidad de poder perder su casa y 1 de cada 10 hogares se han empobrecido por culpa del alquiler. 4 de cada 10 hogares. Y mirad, no sé si habéis ido a las librerías que están llenas de libros de estos de autoayuda, de que te van a prometer cómo llegar a la estabilidad emocional, cómo acabar con el insomnio, cómo acabar con la ansiedad. Pues de una manera muy fácil. ¿Sabéis qué es lo que da estabilidad emocional? Que efectivamente cada 5 años no te sobran 300, 400 o 500 euros el alquiler. ¿Sabéis lo que es el insomnio? Que no haya una sola casa de alquiler en Leganés que
que cueste menos de 800 euros al mes. ¿Y sabéis lo que es vencer la ansiedad? Dejar de vivir con tus padres antes de dejar de ser joven. Por eso, desde el Ministerio de Sanidad hemos elaborado un nuevo plan de salud mental que refuerce los recursos y que mejoren el acceso. Por cierto, ¿qué hicieron las comunidades del Partido Popular frente a este nuevo plan de salud mental? Votaron en contra. ¿Por qué? Nuevamente, por intereses espurios. Luego les dicen a los jóvenes que no se esfuerzan, que son flojos, ¿no? Que no perdonan, que, bueno, pues que no han llegado a ese ascensor social al que se ha llegado la señora Ayuso y se ha llegado el señor Alberto Quirón. Lo que son flojos son las derechas de este país, flojos con los fondos buitre, son flojos con los grandes tenedores y flojos con los grandes poderosos y flojos también con la ultraderecha. La última irresponsabilidad del Partido Popular ha sido este mismo jueves, cuando votaron en el Congreso de los Diputados en contra de la Agencia Estatal de Salud Pública, que venía y va a venir, no lo olvidéis, y va a volver a venir a proteger la salud de los ciudadanos si nos tenemos que volver a enfrentar a otra pandemia. ¿Por qué votaron en contra? Lo han dicho claramente, por una vendetta, por una represalia contra el Gobierno. Pero es que no es una represalia contra el Gobierno, no es una vendetta contra el Gobierno, es una represalia contra la salud de todo un país, es una represalia contra la ciencia y es una represalia contra los profesionales sanitarios. El Partido Popular se vuelve a echar a las manos otra vez, no solamente de la extrema derecha, sino de las ideas negacionistas de la extrema derecha. Y yo me pregunto, ¿hay alguien en el Partido Popular, queda alguien en el Partido Popular de todos los plenos y de todos los concejales que estáis aquí, si conocéis a alguien, por favor, levantar la mano? ¿Hay alguien en el Partido Popular que represente una derecha, qué sé yo, moderada, una derecha centrista, una derecha que aspira a gobernar este país, una derecha que no sea tramontana, una derecha que no se haya echado a las manos de lo peor de la política, de esa internacional reaccionaria? ¿Queda alguien en el Partido Popular que pueda defender algún valor, algún principio conservador? Si es que yo creo que ya me gustaría por lo menos ver un valor conservador, que no solo sean valores ultras y valores reaccionarios. Y al Partido Popular le tenemos que decir al señor Feijóo que es que tiene que elegir si está con Trump o está con la salud pública. Si está con Trump y si está con los reaccionarios o está con los derechos de vivienda de este país, de los ciudadanos y las ciudadanas. Mi sensación es que ya ha elegido. No solo Feijóo, sino toda la derecha española se ha echado en manos de la internacional reaccionaria. Y ayer, por ejemplo, antes de ayer, perdón, mientras estábamos en el Congreso, es que como una anécdota, pero me parece que es bastante descriptiva, mientras votaban en contra de la Agencia Estatal de Salud Pública, tenía una especie como de voz aquí de un tal Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en el Congreso, que mientras estaba votando en contra de algo que el Partido Popular había trabajado y que había votado a favor la semana anterior, me decía por aquí detrás: que se fastidie Fernando Simón, te has quedado sin tu chiringuito. Esta es la altura política del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Estos son los representantes de la derecha. Estos son los embajadores del trumpismo más reaccionario. Esto es lo que tendríamos si ahora mismo no estuviera gobernando un gobierno de coalición progresistas. Y ya termino. Muchísimas gracias por venir a este acto, muchísimas gracias por organizar este acto. Para Más Madrid, la vivienda es una prioridad absoluta. Y quiero referirme a también unas palabras de la señora Ayuso, ¿no?, que nos dijo: ya están ustedes con las mismas mierdas. Pues sí, vamos a estar aquí con las mismas mierdas siempre. Vamos a estar aquí defendiendo a las familias de los residentes de los 7.291 fallecidos. Vamos a traer las mismas mierdas aquí siempre, sí. Vamos a defender el derecho a una vivienda digna, sí. Vamos a traer más mierdas. Alquiler indefinido, precios regulados de la vivienda, todas esas cosas que a la señora Ayuso le parecen mierdas, nosotras las vamos a reivindicar día sí y día también. Vamos a ello. Muchísimas gracias.